Vamos a arrancar. Habíamos terminado de ver el práctico 1, ¿verdad? Sí, las conclusiones, profe. Con las conclusiones. Bien. Y el práctico 2, obviamente, ni lo hicieron, digamos. Ni atinaron a hacerlo. Ni. Sí. Bueno. A ver. Bueno, tenemos este práctico con estas referencias, ¿sí? Y bueno, y vamos a ir haciendo todos los rubros y vamos a ir volcándolo en el proyectado. Voy a poner acá. Profe, al otro práctico lo terminamos completo. ¿Cómo? Que al otro práctico lo terminamos completo. Sí, si vimos las conclusiones, sí. Eso es lo último. Bueno, no me acuerdo, por eso pregunto. Sí, me parecía que sí. Me lo acaban de confirmar. Así que bueno. Bien, entonces vamos a ir haciendo. Ahí está. Tenemos entonces el estado de situación patrimonial proyectado a esta fecha, al 31/8/2022. Bueno, y vamos a ir con caja y bancos. Caja y bancos lo van a tener que hacer ustedes. Yo les voy dando la referencia y ustedes me dicen cómo. Caja y banco, el dinero en efectivo representa No 33. está grabando, profe, por las dudas. No sé si lo va a grabar. Y bueno. Recording in progress. Ahí está. El dinero efectivo representará 33 días de gastos de explotación, que son los gastos operativos, más el costo de ventas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo proyectamos el rubro caja y banco? ¿Cuál era la fórmula? Teniendo en cuenta la consigna, ¿no? Esta consigna. Sería costo de ventas, ¿Sí? más gastos operativos, ¿Sí? sobre 360 por 33. Exactamente. Por los 33 días, que era el objetivo. ¿Sí? Entonces, ¿qué tomamos? El costo de ventas del proyectado. El costo de venta del proyectado. Entonces vamos a tomar. Este es el proyectado. Este es el estado de resultado histórico. Vamos a tomar los datos de acá. Costo de ventas más gasto comercial más gasto de administración. Gasto operativo
dividido 360 por 33. Y nos da este importe que, bueno, lo vamos a redondear. 207.470. ¿Sí? Entonces tenemos, repasando, del proyectado, costo de ventas, gastos operativos, dividido 360 por 33. 207.470. Y lo colocamos en el proyectado a esta fecha, al 31/8/2022. Vamos con créditos por ventas. Teniendo en cuenta esta consigna que decía que el plazo promedio de cobranza se ubicará aproximadamente en 50 días. ¿Cómo hacemos? ¿Cuál es la fórmula? Créditos por venta por 360 dividido las ventas proyectadas, pero eso es para sacar el precio promedio de cobranza. Plazo promedio de cobranza. Plazo, profe. Entonces, lo despejamos, plazo para crédito por venta, ¿y qué nos queda? Plazo promedio de cobranza por ventas proyectadas. Dividido 360. Bien, plazo promedio de cobranza por objetivo, ¿sí? Por ventas proyectadas dividido 360. Entonces, el plazo promedio de cobranza dijimos que iba a estar alrededor de 50 días. Entonces tomamos 50 días por ventas proyectadas, son las del 31/8/2022, 2.707.212. Y eso lo dividimos por 360. Y nos da, lo redondeamos, 376.002. Y lo colocamos acá. Siempre tenemos que analizar si eso que estamos poniendo en el proyectado es parecido, un poquito más, pero parecido al histórico. Pues si no, algo está mal. Si nos diera que sea 30.000 pesos, en vez de 300 y pico mil, y está mal, algo está mal. ¿Sí? Entonces tienen que ser cifras razonables, digamos. ¿Sí? Bien. Una de las formas de ver si era razonable es estos datos históricos, como son los rubros espontáneos, todo el activo corriente, todo el pasivo corriente menos la deuda financiera, multiplicarlos por el incremento de las ventas y ver si más o menos, de acuerdo al objetivo que le hemos fijado, más o menos se acerca al valor que nos diera ese activo espontáneo. ¿Sí? Bien. Por ejemplo, acá, si nosotros hubiéramos tomado 194.960 por lo espontáneo, que es cuánto se incrementaron las ventas, lo voy a poner acá. ¿Cuánto se incrementaron las ventas? Se incrementaron 2.707.000 dividido 2.472.000. Valor final dividido valor inicial. El 9,5%. Menos 1% nos daría el porcentaje. ¿Sí? Pero lo dejamos así porque directamente el valor inicial lo multiplicamos por 1,095. ¿Cuánto nos hubiera dado? 213.000. Es algo coherente. ¿Sí? Con los 207.000 es un valor intermedio entre el inicial y el proyectado que calculamos. Entonces, sí. ¿Nos podemos haber equivocado? Sí, pero es más difícil. ¿Sí? Bien. Vamos con... ¿Bienes de cambio estaba? Bienes de cambio. Bienes de cambio. ¿Qué fórmula aplicamos? ¿Tenemos objetivos? Tenemos objetivo, veamos, ¿cierto?
La rotación se estima en 88 días. Ese es el objetivo, 88. Entonces, usamos la fórmula de bienes de cambio. La rotación de inventario, perdón. Bien. El costo de Ya venta estaba sacando el puntero. El costo de venta dividido los 360 dio la rotación de inventario ahora. A ver, ¿cómo dijiste? No te alcancé a escuchar. El costo de venta dividido la rotación de inventario, dividido los 360 por la rotación de inventario objetivo, costo de venta proyectado. A ver, le hago una más fácil si están días, que es parecida a la fórmula de acá arriba. ¿Sí? Esto está en días. Entonces, si nosotros tenemos la rotación de inventario en días, la ponemos acá, rotación de inventario, días, por el costo de venta proyectado. Acá tenemos las ventas. Acá ponemos el costo de venta proyectado. Y lo dividimos por 360. ¿Sí? Y eso nos da los bienes de cambio. Entonces 88. Que era el objetivo, 88, ¿está bien? Por el costo de venta proyectado, al 31 de 8 del 2022, el costo de venta es 1.850.000, 762. Dividido 360. Lo redondeo. Me da 452.409. ¿Sí? Así que bueno, ese valor es el que colocamos acá. También es un valor superior al 418.000. Si nos equivocamos con los días y en lugar de días ponemos la rotación de inventario en veces, y nos va a dar un valor muy chiquito. ¿Sí? Entonces ahí nos vamos a dar cuenta, si lo comparamos con el otro, nos vamos a dar cuenta que algo está mal. Entonces, bueno, tenemos entonces bienes de cambio. Hola, profe. Hola. Buenas noches. Disculpe Buenas la hora. Consulta, ¿qué es lo que están viendo? ¿El trabajo práctico número 2? Exactamente. Bien, para descargarlo, gracias. Bueno. Bien, último rubro del activo corriente, otros créditos. Otros créditos. Vamos acá. Nosotros habíamos llegado hasta bienes de cambio, bienes de uso. Acá tenemos intangibles, deudas comerciales, cargas fiscales, deudas financieras, política de dividendos, se hacen nuevos aportes de capital y me dice que los rubros que correspondan actuarán como espontáneos. Entonces, ¿qué hacemos con otros créditos? Saldo inicial por el incremento de ventas. Saldo inicial por el incremento de ventas. Exactamente. Eso no estaba en la referencia, entonces por eso lo hace espontáneo. Claro, nos fijamos en todos los activos corrientes y los pasivos corrientes, menos inversiones, que no hay. Eso es algo que se equivocaron muchas veces el otro día. En el ratio de liquidez inmediata son las inversiones corrientes, no las no corrientes, las que van en el ratio. Porque son ratios de liquidez que tienen que ver con el activo corriente. ¿Sí? Entonces, si ustedes se encuentran con inversiones acá abajo, en el no corriente, no la ponen en la liquidez inmediata.
No van la fórmula, van las inversiones corrientes o temporarias. ¿Sí? Bueno, un comentario que se... a ver, si ustedes tienen todos los activos corrientes y todos los pasivos corrientes, menos inversiones que no hay y menos deudas financieras o préstamos, que en este caso en el pasivo corriente sí está, todos los rubros tendrían que operar como espontáneos, o sea, varían en función de las ventas. Si hay un objetivo, varían en función de ese objetivo. Si no hay objetivo, como en otros créditos que no dice nada, entonces son espontáneos y varían en función de las ventas. Entonces, por eso lo multiplicamos por el incremento de las ventas. Entonces, tomamos el valor inicial, 81.320, por... dijimos que era 1,095, o sea, el 9,5%. Multiplicamos por esto. Y nos da 89.045. Y lo coloco acá, 89.045. Es un número razonable, casi un 10% más alto que el inicial, digamos. Estaría bien. Profe, le hago una consulta. Dice que todos los rubros del activo son espontáneos a excepción de inversiones temporarias o de inversiones, ¿no? Que dependen de una decisión. Bien, pero en el caso de que tengamos inversiones, el número quedaría igual en el proyectado. Ujú. Perfecto. Bueno, gracias. Salvo que te dijera que las inversiones se trata de un plazo fijo de 500.000, el cual se sacan 200.000 para usar dentro de la empresa. Entonces ahí le resta 200.000. Tomaste la decisión de cobrar parte de ese plazo fijo y reinvertirlo en la empresa en otras cosas, en la operatoria. Bien. Habían 2 cocos. ¿No? Chicos, está el micrófono abierto. Bueno, entonces ya podemos sumar el activo corriente. 1.124.926. Bien. Vamos al no corriente, intangibles y bienes de uso. ¿Qué me decía acá? Bueno, acá tenemos los valores intangibles, los bienes de uso al comienzo del periodo. ¿Y qué me dice? Se va a comprar un rodado en 718.000 que se amortizará en 10 años. Los bienes de uso en existencia tienen una vida útil promedio de 15 años y el valor chatarra es de 145.000. La amortización acumulada de los bienes intangibles es 42.500 y se amortizan en 10 años. ¿Sí? Entonces, las dos primeras, la fila 46 y la 47, se trata de bienes de uso, y la 48 y la 49 de bienes intangibles. Entonces, vamos a la fórmula de bienes de uso. ¿Cómo era? Saldo inicial, más altas, Dice. menos bajas, No, aparte que la plata que quiere recibir la quiere invertir en esa casa, pero si esa casa no le menos conviene, amortización del ejercicio. Menos amortización del ejercicio. Bien. Entonces, vamos a ver las amortizaciones. Amortización del alta. Y vamos a analizar la amortización de los bienes actuales.
Bien. Amortización del alta, si nos venimos acá, nos dice que se compra un rodado en 718.000 y se amortiza en 10 años. Entonces, El valor de origen es 718.000. ¿sí? Menos el valor de chatarra, sobre la vida útil. Claro, si no me equivoco, no sé si lo agregamos o no, yo no lo tengo, no pusimos el valor chatarra del alta. O sea, está el valor chatarra de los bienes de uso en existencia, que son 245.000. No sé si agregamos algo. En el otro práctico lo En agregamos. este no, en este quedó así. Sí. Bueno. Bueno, lo vamos a agregar. El valor chatarra es de 120.000. Bien, 120.000 y 718. Entonces, ¿qué hacemos acá? En la amortización del alta vamos a hacer valor de origen menos valor chatarra dividido la vida útil. Le hago una consulta, profesor. ¿Siempre vamos a tener el valor chatarra? Bueno, Si no algún lo tienen, momento no. nada más. Ah, bien. No lo ponen, directamente amortizan el valor de origen. Acá están amortizando justamente, como su nombre le indica, el valor amortizable, que es esta diferencia. Si no lo tuvieran, se puede llamar valor recuperable también, o valor chatarra, cualquiera de las dos maneras. Si no lo tuvieran, como en este caso, lo que pasa es que lo agregamos, pero si no lo tuvieran, no lo inventan, no lo ponen directamente. ¿Sí? Nos quedaría como el valor de origen directamente. Dividido la vida útil. Ajá, bien. Entonces, vamos a hacer 718.000. Entre paréntesis, menos 120.000 dividido 10. $718 menos 120 dividido 10. 120 habíamos puesto, ¿no? Sí. Entonces la amortización del alta es 59.800. En la amortización de los bienes actuales, en este caso usamos la misma fórmula. Valor de origen menos valor chatarra. Y acá tenemos que en el estado contable nos figura 812.180. Este dijimos que es el valor residual. ¿Sí? Pero acá nos dice el valor de origen 874.480. Con lo cual usamos este, porque este es el valor de origen. 874.480. Entonces, 874.480 menos el resto del valor chatarra, que es 145.400. Y eso lo divido por la vida útil, que en este caso era 15 años. Entonces, 874.480 menos 145.400 dividido 15. Y eso me da la amortización de los bienes actuales, 48.605. Con lo cual ya puedo sacar bienes de uso. Saldo inicial, que es el valor residual. Marita. Esto 812.180. No me acordé todo el día de vos. ¿Quién está con el micrófono abierto? Por favor.
Bien. Entonces, dijimos que es 812.180 C11. ¿Sí? El valor residual. Más altas. Las altas dijimos que son 718.000. Bajas no hay. Y la amortización del ejercicio que vamos a restar son estas dos. 59.800, 48.605. Con lo cual me queda 1.421.775. ¿Sí? Y ese valor lo colocamos acá. Bien. Bienes intangibles. Vamos a bien intangibles. ¿Qué dice? La amortización acumulada de los bienes intangibles es de 42.500 y se amortizan en 10 años. ¿Sí? Tenemos una amortización acumulada de 42.500. Y acá tenemos los bienes intangibles, 108.900. Entonces, ¿qué hago? Acá Restamos. lo restamos. Sí, con duda. La fórmula es la misma, ¿sí? El saldo inicial lo tengo. No tengo altas, no tengo bajas, me queda calcular la amortización del ejercicio. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? No tengo valor chatarra. Entonces, ¿qué voy a hacer? Valor de origen dividido la vida útil. ¿Sí? ¿Cuál es mi valor de origen? Acá tengo 108.900. Acá tengo que la amortización acumulada es 42.500. ¿Cómo saco mi valor de origen? Restando. ¿La 2 era, profe? Esos dos datos los tengo que tomar. Ahora, la pregunta es, para sacar el valor de origen, ¿los tengo que restar o los tengo que sumar? Restar. Sumar. No, restar. Valor residual más la amortización acumulada, ¿o no? Es el valor de origen. Valor residual más la amortización Ajá, acumulada. es el valor de perdón, origen. sumar. ¿Sí? Entonces, en este caso, el valor de origen sería acá, 108.900, que es el valor residual, más 42.500, que es la amortización acumulada. Eso me da el valor de origen. Y lo divido por la vida útil, que son 10 años. 15.140. Con lo cual, ya puedo hacer saldo inicial, que es valor residual, 108.900, menos la amortización de 15.140. Porque no hay ni altas ni bajas. Entonces, me queda la amortización del ejercicio 15.140. Me quedan bienes intangibles 93.760. ¿Sí? Los 108.900 menos la amortización de 15.000. Y esos 93.760 los paso acá. Puedo sumar el activo no corriente. 93.000 intangibles más bienes de uso. 1.515.535. Y sumo corriente más no corriente y me da el total del activo. En este caso, 2.640.461. El total del activo.
¿Sí? Bien. Bien, ¿qué tengo en el pasivo? Deudas comerciales, remuneraciones, deudas financieras y cargas fiscales. Y en el no corriente, cargas fiscales y deudas financieras también. Y después tengo capital social y resultados acumulados. ¿Sí? Entonces, vamos a ir a deudas comerciales, a ver qué me dicen las referencias. Deudas comerciales se paga a los proveedores en promedio a 67 días. Entonces, deudas comerciales. ¿Cómo calculo las deudas comerciales? Era, profe, el ciclo medio de pago objetivo por el costo de venta proyectado dividido 360. A ver si esta vez. Por el costo de venta proyectado. Dividido 360. Que es parecido a lo que hicimos en bienes de cambio. Nada más que en vez de tomar el ciclo medio de pago, tomamos rotación de inventario en días. Por costo de venta proyectado dividido 360. ¿Sí? Entonces, ciclo medio de pago objetivo dijimos que era 67. 67. Costo de venta proyectado a esta fecha, en 1.850. Dividido 360 me da 344.447. Y eso lo coloco acá. Bien. Queda menos un minuto, salimos y volvemos a entrar para terminar el pasivo. Entre otras cosas. Bueno, profe. Tenemos que parar en la fecha correspondiente. Yo ya no estoy acá, al 31 del 8 del 2021. Estoy a esta fecha. Estoy haciendo este balance al 31 del 8 del 2022. ¿Sí? Eso es lo que van a tener que tomar en cuenta. Entonces. Profe, lo vuelve a decir porque se me cortó justo el internet. Se me congeló. A ver. Yo estoy tomando, no estoy más en esta fecha, ¿sí? Al 31 del 8 del 2021, que era el balance histórico, sino que yo estoy al 31 del 8 del 2022, haciendo el balance proyectado. Con lo cual, en esta fecha, lo que venza dentro de los 12 meses de esta fecha es corriente, es decir, entre el 31 del 8 del 2022 y el 31 del 8 del 2023, y lo que venza más allá de los 12 meses desde este cierre proyectado, o sea, después del 31 del 8 del 2023, o sea, en septiembre del 2023, en agosto no, en diciembre o en el 2024, va a ser no corriente. ¿Sí? Entonces. Claro, no tomamos más, no miramos más el estado anterior del 2021. Claro, no. Lo único que miran de este estado para ver qué saldo inicial tenían. Por ejemplo, en deuda financiera, las no corrientes eran 151.400. Eso sí lo miran. ¿Sí? O sea, el único dato que sí miran del histórico. Para tomar este saldo inicial. ¿Sí? Bien. Esto lo voy a correr. Entonces, el saldo inicial son lo que acabamos de decir. 151.400. El no corriente. Los nuevos préstamos. De acuerdo a lo que decía acá.
que se toma un préstamo de largo plazo por el 10% del valor de compra del rodado. ¿Cuál va a ser el nuevo préstamo? 31.800. Compramos un rodado de 718.000, entonces el 10% de esos 718.000 es el préstamo nuevo que voy a tomar de largo plazo. O sea, un nuevo préstamo de 71.800. ¿Y las cuotas que pasan a corriente, cuáles son? Yo tengo 34.000 en esta fecha, 25.000 en esta otra, el resto, entonces lo voy a hacer acá. Si yo tengo 151.000, 151.400 y yo tengo que 34.000 vencen, vencimiento 30 del 12 del 2022. 25.000 el 15 del 4 del 2023. ¿Cuál es el 50 y el 50 que nos dice acá? Yo voy a ver qué saldo tengo. Este menos los 34 menos los 25. Me quedan 92.400, o sea que el 50% va a ser 46.200. ¿Cuándo vence? El vencimiento va a ser el 12 de julio del 2023. Y los otros 46.200 van a vencer el 20 del 9 del 2023. Entonces, estas 4 cuotas, ¿cuál van a pasar a ser corrientes? Todas Las menos tres la del 20 del 9 del 23. Pero las 3 primeras. Las 3 primeras, exactamente. Son los 34, los 25 y los primeros 46.200. ¿Sí? Entonces, las cuotas que pasan a corriente van a ser, como dijeron recién, las 3 primeras. $105.200. Con lo cual el saldo va a ser de las deudas financieras al proyectado de largo plazo. Saldo inicial, 151.400, más los nuevos préstamos, 71.800, menos las cuotas que pasan a corriente, 105.200. Nos quedan 118.000 en el largo plazo. Que debería ser 71.800 más 46.200. $118.000. Es una comprobación que pueden hacer. ¿Por qué? Porque la única que quedaba era esta última cuota, 46.200, entonces la sumo acá y también le sumo al nuevo préstamo. Que es lo único que queda en la deuda financiera de largo plazo. 118.000. Bien, entonces este valor lo paso acá. Queda la deuda financiera de corto plazo. Que vamos a tener todas estas cuotas, 105.200, van a pasar a ser corrientes. Entonces yo tengo el saldo inicial más las cuotas que pasan a corriente.
de corto plazo. Entonces, Tengo saldo inicial, una duda sí. con el tema de cuando tienen los nuevos préstamos, siempre se comienza poniéndole el 10% de eso que dice en la referencia. Ay, no te escucho. Te escuché muy No, bajito. perdón, es que estoy media enferma. Que ese 10% que siempre comienzan los nuevos préstamos, Sí. ¿siempre es así? No. O sea, se hace Dep- sobre... ah, No, porque depende de lo que te diga la referencia. ¿Qué te dice? Se toma un préstamo a largo plazo por el 10% del valor de compra del rodado. Podría haber sido otra cosa. bueno, ¿Sí? claro. Sí, claro. Entonces, voy a partir del saldo inicial, voy al balance histórico, deudas financieras a corto plazo, más las cuotas que pasan a corriente, las 105.200, las 3 primeras cuotas que dijimos. Entonces nos da 433.920 lo corriente. Y lo coloco acá. Saldo inicial más estos 105.200. Profe, y en el pasivo, ¿cuál era el rubro que no era espontáneo? En las deudas financieras. Bien. Por eso no las incrementamos por las ventas. Solamente tomamos el saldo inicial. ¿Sí? Y le sumamos las cuotas que eran no corrientes y que pasaron a corriente. O sea, estaban en el financiero, en las deudas financieras de largo plazo y pasaron a ser deudas financieras de corto plazo. Bien. Bien, me quedaría cargas fiscales, que también tengo en corriente y en no corriente. Entonces, vamos a empezar como siempre por las no corrientes. Saldo inicial menos las cuotas que pasan a corriente. Acá, obviamente, si nos vamos a la referencia, nos dice que el importe no corriente corresponde a un plan de pago con la FIP. Nos dice un plan de 10 cuotas iguales con vencimiento bimestral a partir de esta fecha. ¿Sí? Entonces, de ahí vamos a poder ver de esas 10 cuotas cuáles van a pasar a ser corrientes y cuáles van a quedar en el no corriente. ¿Sí? Digamos, salvo que, o sea, siempre va a ser así, salvo que yo le dijera, se hace un plan de pago, no sé, a 5 años, y bueno, no se las voy a hacer porque sería demasiado. Se hace un plan de pago a 5 No, no años. la haga. Ya se demoró un montón. Yo tengo una Y duda entonces con eso. les digo que se hace un plan de pago a 5 años con vencimiento, o sea, sí, a 5 años mensual, con vencimiento mensual, y cada cuota asciende a 10.000 pesos, supónganse. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí tomamos, en el proyectado, tomamos a partir de la 13ª cuota. Las 12 primeras van a ser corrientes, las otras van a ser no corrientes. Pero el mismo planteo para resolver lo que las deudas que explicó recién. O sea, hay que ver cuál es la fecha del proyectado y ahí calcular. Claro, exactamente. Pero no la estás restando en ese caso, porque es un nuevo plan de pago. Se hizo un plan de pago. En general Claro, es depende difícil. de lo que nos diga. Claro, o sea, se hizo un plan de, o se estima hacer un plan de pago en el balance proyectado. O sea, en el periodo, no sé, ponele, en este caso,
podría ser en febrero del 2022. ¿Sí? Entonces vos tenés que ver desde esa fecha que es el proyectado hasta el 31 de agosto del 2023, todas esas cuotas van a ser corrientes. Después del 31 de agosto del 2023 van a pasar a ser no corrientes. ¿Sí? De acuerdo a lo que vimos acá. A esta fecha es la proyección. Hasta el 31 de 8 del 2023, todo lo que vence entre medio es corriente. Después del 31 del 8 del 2023, no corriente. ¿Sí? Yo tengo una duda con ese que estábamos viendo, que dice 10 cuotas iguales con vencimiento bimestral. Sí. Entonces se cuenta cada 2 meses, o no tiene Claro. que ver que me diga bimestral. Claro, cada 2 meses. Entonces vos decís, bueno, a ver. 20 del 10 del 2022. Estamos proyectando a esta misma fecha. ¿Sí? Lo primero que tenemos que ver es de qué monto va a ser cada cuota. Plan de 10 cuotas iguales. En el no corriente, entonces voy a tomar el no corriente, 87.300, ¿sí? Y lo voy a dividir por 10. Entonces acá pongo cada cuota, tomo los 87.300 y lo divido por 10 cuotas. O sea que cada cuota va a ser de 8.730 pesos. ¿Sí? Bien. Primer vencimiento, vamos a poner. El primer vencimiento dice que es 20 del 10 del 2022. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas cuotas para ustedes caerían como corrientes? Teniendo en cuenta que lo corriente es entre el 31 del 8 del 2022 y el 31 del 8 del 2023. Dentro del año, desde ese cierre de 31 del 8 del 2022. 5. 10, 12, febrero, abril, junio, agosto. 20 de agosto, 6. 6. ¿Sí? Cuotas corrientes, 6. Cuotas no corrientes, 4. ¿Sí? ¿Están todos de acuerdo? Profe, perdón. Sí, Octubre, profe. diciembre. ¿Cómo era la cuenta que hizo para llegar a las 6? Primer vencimiento, o sea, la primera cuota vence el 20 de octubre del 2022. Sí. Eso es lo que dice acá. Esa la Sí, sí. contás. Esa es la primera. ¿Sí? 20 de octubre, 20 de diciembre, 20 de febrero, 20 de abril, 20 de junio, 20 de agosto. Todavía Ajá, está bien. dentro del periodo. Está bien. ¿Sí? 6. Las últimas 4 van a ser 20 de octubre, 20 de diciembre, 20 de febrero del 2024 y 20 de abril del 2024. Entonces, ¿qué vamos a tener? 8.730 por 6 son las que van a quedar en corriente y 8.730 por 4 van a ser las que van a quedar en el no corriente. ¿Sí? Entonces, saldo inicial menos las cuotas que pasan a corriente. Saldo inicial, 87.300 menos las cuotas que pasan a corriente son estas 6 primeras. ¿Sí? ¿Qué me quedó? En el no corriente, 34.920. Las últimas 4. ¿Sí? Sí, profe.
Entonces, en el no corriente pongo los 34.920. ¿Cómo hago el no corriente? Perdón, el corriente. Parto del saldo inicial. ¿Y qué más hago? Saldo inicial más las cuotas de las que quedaron a corriente. No. No. Menos las cuotas. Bueno, Tampoco. tampoco. Cargas El fiscales. incremento de las ventas. Claro. Por incremento de las ventas. Y ahora, más o menos. Menos las cuotas que pasan a no corriente. Acá estaban las cuotas que Porque pasan a están las corriente. cuotas corrientes, serían en esta. Más las cuotas que pasan a corriente. O que quedan como corriente. Que serían estos 52.380. Se suman. ¿Sí? Sí. Entonces, saldo inicial. Acá está. 95.100. Por el incremento de las ventas. 1,095. Más los 52.380, las 6 cuotas que pasan a corrientes. Profe, y yo ahí hice por el incremento de las ventas, ¿por qué? Porque son espontáneas esas. Exacto, claro. Ah, bien. El razonamiento es, si no pasara ninguna cuota, si no hubiera ningún plan de pago, y vos tenés un determinado importe en el corriente, si se incrementan las ventas, vas a tener más IVA a pagar, vas a tener más ingreso bruto a pagar, entonces vas a tener más deudas fiscales en el pasivo corriente. Ah, bien. Perfecto. Bien, entonces ponemos estos 156.515 acá. Profe, perdón, a ver si entendí. Profe, Como las cargas tengo fiscales, bueno, el que perdón. estamos haciendo el corriente, tienen que ver con el incremento de las ventas. Ujú. Sí o sí, hago esa multiplicación y después le sumo las cuotas en el caso de que haya... Claro, porque esas cuotas son de un plan de pago, no tienen nada que ver con algo espontáneo, nada. Sí, ¿Sí? está bien. Sí, Roxana. Profe, lo que yo no estaría entendiendo muy bien es lo que pasa con lo no corriente. Por ejemplo, en este caso, con estas 4 cuotas, y cuando vimos recién el otro rubro, con esas cuotas que quedan no corrientes. No sé por qué no las ponemos en ningún lugar cuando calculamos las cuotas. ¿Cómo Es no las decir, ponemos en ningún ¿qué lugar? pasa con esas 4 cuotas? Estas 4 34.920. Las 4 cuotas, claro, sería el saldo. Ah, no, ya está. Sí. Profe. Son estas que están acá. Sí, está bien. Que lo saqué con esta fórmula y lo Eso, compruebo con esas 4 cuotas a 8.730 claro. cada uno. Sería lo mismo que multiplicar esas 4 cuotas. Ujú. Perdón, Exactamente. profe. No, está bien, está bien. Bien, entonces sumamos el pasivo corriente, los 4 rubros, 1.032.490. Sumo el pasivo no corriente de los 2 rubros, 152.920. Y me queda
el total del pasivo, bueno, si quiero sumo los dos y me da el total del pasivo. Acá no lo coloca, ¿sí? Pero podríamos correr esto para abajo, por ejemplo. Y acá poner total pasivo. Y sumar corriente más no corriente. $1.185.410. Mariela, ¿qué hiciste, Mariela? Perdón, no sé. Que me llamó la atención lo del zoom de la pizarra y digo, bueno, lo voy a probar para resaltar y no sé por qué no lo toco. Bueno, entonces tenemos el total del pasivo, ¿sí? Bien. Nos quedaría el capital y los resultados acumulados. Si yo vengo acá, tengo que la política de dividendo dice que se distribuye el 40% de las utilidades y que se hacen nuevos aportes de capital por 80.000. ¿Sí? O sea que voy a tener tanto capital, así se llama el rubro, no me acuerdo, capital social. Capital social, que va a ser saldo inicial, más nuevos aportes, menos retiro de los socios o recompra de acciones. Hay nuevos aportes, 80.000. Entonces voy a tomar el saldo inicial. Este es un rubro que no es espontáneo, obviamente. Voy a tomar saldo inicial, 18.000, más los nuevos aportes, 80.000. Me va a quedar un capital de 98.000. Y esos 98.000 los arrastro, los coloco acá. Profe, ¿Sí? capaz que no lo escuché, pero ¿cómo sabemos cuáles son los rubros espontáneos y cuáles no? Sí, no me escuchaste. Capaz que me sentí esa parte de la explicación. ¿Cómo sabemos? Los rubros espontáneos son todos los relacionados con el activo corriente y con el pasivo corriente. Nada del activo no corriente, ni del pasivo no corriente, ni del patrimonio neto, porque dependen de una decisión. Si yo, por ejemplo, patento, registro una marca, compro un rodado, hago un plan de pago de largo plazo, o tomo una deuda financiera, aporto nuevo capital o distribuyo dividendos, tengo decisiones, he tomado decisiones. Entonces, todo lo que implican decisiones es no espontáneo. ¿Sí? Entonces, ¿qué te queda como espontáneo? El activo corriente, el pasivo corriente. Con la salvedad de que, en primer lugar, el único activo corriente que nunca es espontáneo es inversiones temporarias. Acá no hay. ¿Sí? Bien. El único rubro del pasivo corriente que no es espontáneo, que no es espontáneo es deuda financiera o préstamos, porque dependen de una decisión. Si a mí me sobra plata, la invierto, depende de una Bien. decisión. Si a mí me falta plata, tomo un préstamo, depende de una decisión. ¿Sí? Sí, profe, En gracias. cambio, los otros están relacionados, los otros rubros del activo y del pasivo corriente están relacionados con las ventas. Si yo vendo más, voy a tener más crédito otorgado al cliente, voy a tener más cobros con tarjeta de crédito, etc. Si yo vendo más, voy a tener que tener más stock de bienes de cambio para afrontar esas mayores ventas. Si yo vendo más, como compré más bienes de cambio, voy a tener más deuda con proveedores. Si yo vendo más, voy a tener más impuestos a pagar, por ejemplo. ¿Sí? Sí, profe. ¿Podrías repetir de vuelta los que no son activo corriente y el pasivo corriente? El activo corriente dijo inversión temporaria y el pasivo. Préstamo o deuda financiera. Listo, gracias. Bien. Tenía capital social, me queda resultados acumulados. Acá usamos la misma fórmula que vimos siempre, saldo inicial más resultado del ejercicio.
sea, el resultado neto del proyectado menos los dividendos. Entonces, saldo inicial, resultados acumulados, 937.740. Más el resultado neto proyectado, 274.596. Menos los dividendos van a ser los 274.596 por, los dividendos dice que son, se distribuye el 40%. Entonces, por el 40%. Con lo cual me queda 1.102.498. Y llevo esto al estado que estoy construyendo. Total patrimonio neto, sumo los dos rubros. Capital más resultado acumulado. Y el total del pasivo más patrimonio neto, voy a tener 1.185.000 más 1.200.000. 2.385.908. Tomamos 5 minutos y volvemos inmediatamente, así terminamos. Perfecto. Bueno, el activo nos da 2.640.000 y el pasivo patrimonio neto nos da 2.385.908. ¿Qué hacemos? Profe, no se olvide de grabar. Bueno, era una pregunta, ¿no? Recording in progress. Nos da más grande Veíamos si nos daba más grande o más grande o más chiquito, y de ahí decíamos algo que no me acuerdo. Claro, comparamos el activo con lo que nos da el pasivo más el patrimonio neto. Y decíamos si necesitábamos financiamiento o no necesitábamos financiamiento. Y sobra financiamiento si falta. Exactamente. En este caso, falta financiamiento. Tenemos 2.640.000 de activos y solamente tenemos financiamiento por casi 2.400.000. Nos faltan 200 y algo de financiamiento. ¿Sí? Sí. Entonces vamos a comparar cuánto nos falta. En este caso, tenemos 254.553, que es un faltante de financiamiento porque nos da más grande el activo. Si no, sería un sobrante de financiamiento. Cuando hay un faltante de financiamiento, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo cubrimos? Con créditos. ¿Con qué? Deuda a corto plazo, dijo. Sí, las deudas financieras. Deudas financieras de corto plazo. Entonces vamos a aumentar estas deudas financieras en 253.000. Por lo cual vamos a tener el que hemos proyectado más las nuevas que tenemos que tomar para financiar la totalidad del activo que hemos proyectado. ¿Sí? Nos da 688.000. Y todo lo otro lo dejamos igual. Con lo cual, el total del pasivo ahora me da 1.287.000. Todo lo otro lo dejo igual. Pasivo no corriente. Me queda igual el pasivo no corriente, 152.920. Y me queda distinto el total del pasivo, porque tengo un pasivo corriente más grande. 1.439.963. Patrimonio neto. ¿Sí?
¿Podría volver a explicar cómo calculó los 254.553? Comparé el activo contra el pasivo más patrimonio neto. O sea, comparé estos 2.640.461 activo contra los 2.385 de pasivo más patrimonio neto. ¿Sí? Entonces dice activo menos pasivo más patrimonio neto. Si me da más grande, que el activo es más grande y me falta financiamiento. Si me da positivo. Si acá me diera 2 millones, quiere decir de que tengo más pasivo y patrimonio neto que activo, me da negativo. Y ese negativo implica que tengo sobrante de financiamiento y lo tengo que cancelar. Ok, profe, gracias. Entonces, tengo el patrimonio neto igual, sumo pasivo más patrimonio neto. 2.542.000. No. ¿Qué estoy haciendo? Acá tengo que poner sumas iguales. Y ahora sí, sumo pasivo más patrimonio neto. 2.640.461. Ahí sí me da sumas iguales el activo con el pasivo más patrimonio neto. 2.640.461. Y ahí sí puedo empezar a ver si las conclusiones, o sea, puedo ver las conclusiones para ver si se han cumplido los objetivos o no. Entonces, le pueden poner conclusiones, le pueden poner cumplimiento de objetivos a este paso siguiente. ¿Sí? ¿Qué me dice acá? Quería aumentar la rentabilidad, optimizando activos, bajando costos. Pero acá ya plantea objetivos numéricos en porcentaje. Rentabilidad del patrimonio neto, 29,7. La rentabilidad del activo, 16,75. Entonces, rentabilidad del patrimonio neto. Rentabilidad del activo. Pongo el objetivo que tengo. En este caso, 16,75 y 29,7. Bien, esos son los objetivos. A ver si tengo alguno más. El pasivo corriente no puede ser superior al 82% del pasivo. ¿Sí? O sea que mi otro objetivo está dado por la mezcla del pasivo. ¿Sí? ¿Dónde? El pasivo corriente tiene que ser menor a 82% del total pasivo. Y veo si tengo alguna más. Ratio de endeudamiento no debería superar 0,95. Entonces, último objetivo. Ratio de endeudamiento 0,95. Bueno, ¿qué es lo que hago? Calcular y plantear alternativas de solución al problema o de falta de cumplimiento, cómo puedo hacer para que se cumpla. ¿Sí? Entonces,
acá puedo colocar la rentabilidad del patrimonio neto que tenemos en el ejercicio. Tomo el resultado proyectado, dividido el patrimonio neto, en este caso es lo mismo, pero siempre tomo la última fila, 1.200.000. Y me da 22,87. No se cumple. Planteo la rentabilidad del activo, resultado neto, proyectado, dividido el activo. Acá también da igual, 2.640.461. 461. ¿Y acá qué pasó? 10,40 no se cumple. Mezcla de pasivo. Pasivo corriente. ¿Qué hago? Pasivo corriente dividido pasivo total. Para ver si se cumple. Entonces hago pasivo corriente, última fila siempre, 1.287.000 dividido pasivo total, ni a palo. 89%. ¿Sí? Es mayor al 82 planteado. No se cumple. Disculpe, profe, no entendí la relación que hizo para poder sacar, para poder sacar la mezcla del pasivo. Dice que el pasivo corriente no debe superar el 82% del total del pasivo. ¿Sí? Entonces relaciono pasivo corriente con pasivo total. Ya está, ya está. ¿Sí? Gracias. Sí. Me da mucho mayor, 89. Porque casi todos, si ustedes se fijan, pasivo corriente 1.287.000, pasivo no corriente 152.000 nada más. Es muy poquito. Ese objetivo es para tratar de lograr que la empresa se obligue a tomar deuda de largo plazo. Lo más fácil para las empresas es tomar un descubierto, hacer factoring de cheques, ¿sí? Y eso todo es corriente. Entonces, es una forma de obligar a las empresas a tratar de buscar alguna línea de financiamiento que sea mejor, que sea más conveniente para la empresa y a más largo plazo, como para que no estemos todo el tiempo negociando cheques, viendo si el descubierto nos pasamos o no nos pasamos. ¿Sí? Bien, y el ratio de endeudamiento, siempre última columna, pasivo total, ¿dónde está? Acá. Dividido el patrimonio neto. 1,20. No se cumple. No se cumple ninguno. ¿Sí? Qué raro eso. No sé por qué lo decís, pero bueno. No se cumple ninguno, entonces, ¿qué restaría? Que ustedes se fijen cómo podrían hacer para cumplirlos. El viernes que viene vamos a ver el estado de resultado, nada más. Les va a quedar a ustedes hacer todo esto que hemos hecho, la proyección del estado de situación patrimonial. Y vamos a terminar la unidad 2 con la tasa de crecimiento sostenible. Previo el parcial del miércoles. Sí. ¿El viernes no es feriado? El viernes que viene, para eso, el miércoles que viene es el recuperatorio. Ah, El listo. miércoles que viene. El viernes que viene terminamos la unidad 2. Profe, este viernes feriado. Este viernes es feriado, por eso. Estoy hablando del 15. Ah, bien. Parcial de eso, profe, de esta práctica. No, parcial, el recuperatorio del parcial es el miércoles. Ah, ya pensaba que estaba diciendo del parcial, segundo parcial. No, segundo parcial va a ser en noviembre. Bien. Bueno, esto quedaría así. Vamos. Y ahora tenemos que hacer las conclusiones de ese trabajo. Sí, tienen que ver de qué manera, qué acciones podrían tomar para que se cumplan los objetivos.